Hola, ¿qué tal? ¿Estás estudiando para entrar al nivel superior en México? ¿Quieres saber cómo son los ejercicios de matemáticas que vienen en el examen y cómo resolverlos? Entonces sigue viendo este video. Calcula el rango de la función y es igual a x cuadrada más x sobre 2x. Inciso A, el intervalo de menos infinito a menos 2 sin incluir el 2. B, intervalo desde menos infinito hasta 2 en la intersección con 2 hasta infinito. Inciso C, de menos infinito hasta 2 sin incluir el 2. E inciso D, de menos infinito hasta 2 con la unión de 2 hasta infinito. Si quieres aprender cómo resolver este ejercicio, entonces quédate conmigo. Yo soy Memo y te hago el paro con mate. En este ejercicio nos están evaluando muchos temas de funciones algebraicos y aritméticos, entonces debemos de prestar bastante atención. Lo primero que debemos de retomar es qué es el dominio y rango de una función. Sabemos que una función es cuando tenemos a la y que depende de valores de x. Yo le puedo asignar valores a la x y entonces, derivado de esos valores, voy a obtener imágenes o resultados para y. Cada valor de x me va a dar 1, 2 o 3 o n valores de y. Y entonces, ¿qué es el dominio y el rango de una función? El dominio son todos los valores posibles que puede obtener x para que el resultado de esta operación sea un número verdadero, un número real. Y el rango son todos los valores posibles que puede obtener y a partir de los valores que se obtienen de x. Hay muchos métodos para poder resolver y conocer el dominio y el rango de una función. Hay métodos aritméticos o mediante cálculos, o hay métodos gráficos. Este es muy sencillo, entonces lo vamos a ver por un método algebraico. Siempre que tengamos una función, yo les voy a recomendar algo. Lo primero que debemos de hacer con esta función es simplificarla, simplificar a la función. ¿Por qué? Porque podríamos pensar que esta es una función cuadrática. Al tener x cuadrada aquí más x sobre 2x, el exponente de x más grande es el 2, nos haría pensar que esto es una función cuadrática. Sin embargo, si nosotros la simplificamos, puede ser que no sea una función cuadrática, sino una función lineal, y los dominios y rangos de las funciones cuadráticas, lineales, exponenciales, logarítmicas y racionales no se calculan de la misma forma o no se determinan de la misma forma. Entonces, siempre vamos a llevar la función a su forma más simplificada posible. ¿Cómo voy a llevar esta función a una forma más simplificada? Este x cuadrada más x que está en la parte del numerador, yo lo puedo factorizar. Lo puedo factorizar por factor común. Y entonces tengo que y es igual a x. X va a ser mi factor común. ¿Por qué? Porque tanto x cuadrada como x las puedo dividir entre x. Y va a multiplicar a x más 1. ¿Por qué a x más 1? Porque x por x me da x cuadrada. Y x por 1 me da más x. Entonces, esta x por x más 1 es la misma expresión de x cuadrada más x, pero factorizada. Y esto va a seguir dividiendo, a 2x. Mejor dicho, va a seguir dividiéndose entre 2x. Como recordatorio, cuando yo tengo una fracción en donde en el numerador y en el denominador hay multiplicaciones, si yo encuentro entre ellos un factor común, ¿qué quiere decir? Que haya el mismo número multiplicando arriba y el mismo número multiplicando abajo, yo los puedo cancelar entre ellos, como en este ejemplo, a por b entre a por c. Tenemos un factor común que es a la letra a. Yo la puedo cancelar. ¿Por qué? Porque a entre a es igual a 1. Y entonces el resultado de esto va a ser a entre a igual a 1 por b entre c. Como 1 por b entre c es igual a b entre c, ya no tiene sentido escribirlo. Y entonces lo hago de manera directa así. A por b sobre a por c se cancela a y el resultado es b por c. Voy a aplicar esta ley aritmética que ya conocemos para esta función y entonces
y igual a x por x más 1 entre 2x me permite hacer la cancelación de x. ¿Por qué? Porque está arriba multiplicando y está abajo multiplicando. Entonces la nueva función queda de la siguiente manera. Y es igual a x más 1 sobre 2. Ya eliminé estas x y queda de esta manera. Muy bien, ahora esta es una ecuación lineal, es una función lineal. ¿Por qué es una función lineal? Vamos a verlo. Esto yo lo puedo representar de la siguiente forma. Este 2 está dividiendo tanto a la x como al 1. Es un común denominador de una suma de dos fracciones. ¿A qué me refiero? Y es igual a x sobre 2 más 1 sobre 2. Estas dos expresiones son iguales algebraicamente hablando. Sin embargo, me sirven para poder darme cuenta de que esta es una función lineal. ¿Por qué es una función lineal? Muy importante. La x está elevada al exponente 1. No se anota, pero este exponente es igual a 1. Entonces, es uno de los indicios. Además, no está como denominador. Es muy importante. Cuando la x, aunque esté elevada al exponente 1, se encuentre como denominador de una fracción, ya no estamos ante una función lineal. Ese no es el caso de esta función. Entonces, estamos ante una función lineal. Esto yo lo podría reescribir de la siguiente manera. Y es igual a 1/2 de x más 1/2. Y ahora sí ya se parece a la ecuación de la recta que todos conocemos. La ecuación de la recta que muchos conocemos es y es igual a mx más b, en donde m es el valor de la pendiente de la recta y b es la ordenada al origen. Entonces, todos conocemos que esta es una función lineal, la función de una recta. Muy bien, entonces, ¿todo esto para qué fue? Obviamente, esta es la explicación. Tú tienes que hacerlo mucho más rápido en el examen. Sin embargo, es para darnos cuenta que esta no es una función cuadrática, ¿de acuerdo? No es función cuadrática. A pesar de que aquí esté la x elevada al cuadrado, si yo simplifico esta función, llego a que y es igual a 1/2 de x más 1/2. Entonces, esto es una función lineal y por lo tanto les voy a explicar cuál es el dominio y el rango en una función lineal. Sabemos que una función lineal, si la trazamos dentro de un plano cartesiano, en donde sabemos que el eje vertical es y el eje horizontal es x, queda de esta forma. Mi eje y, mi eje x y mi función siempre está en forma de recta. Aquí ya les puse una flechita para identificar que esta línea que está en diagonal es la recta de mi función. No es exacta, nada más es un esbozo de una gráfica para explicarles cuál es el dominio y el rango de una función lineal. Muy bien, ¿qué valores de x puede obtener esta recta? Esta recta se extiende hasta el infinito, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, todos los valores que puede obtener esta recta vienen desde menos infinito, porque se va a seguir bajando y extendiendo hasta el infinito, hasta el menos infinito. Y hacia arriba va a hacer lo mismo. Si nos fijamos sobre el eje x, también se va a ir extendiendo hasta el infinito. Entonces, para x, una función lineal puede obtener valores desde el menos infinito hasta más infinito. Y entonces, la respuesta para el dominio, que son todos los valores posibles de x, sería que son todos los números reales, es decir, desde menos infinito hasta infinito. Y pasa lo mismo con y, que es el rango. Todos los valores que puede obtener esta función para y vienen desde menos infinito, aquí abajo, hacia abajo se va a seguir extendiendo hasta el menos infinito, y hacia arriba también se va a seguir extendiendo hasta el infinito. Entonces, el dominio y el rango de una función lineal siempre son todos los números reales, desde menos infinito hasta infinito. El dominio y el rango yo los puedo representar de dos maneras. El dominio puede ser representado de esta manera: todos los números reales. El rango también, todos los números
reales desde menos infinito hasta infinito. ¿Ok? Esa es una manera de representarlos. Otra manera de poder representar estas respuestas sería en forma de intervalo. ¿Y cómo escribimos un intervalo? Como vienen más o menos nuestros incisos. Abrimos un paréntesis o corchete, siempre que hablamos de infinito abrimos paréntesis. Entonces, desde menos infinito, coma, este es el inicio del intervalo, ponemos una coma y el final del intervalo, que va a ser infinito, y cerramos con paréntesis. Entonces sería lo mismo para el rango, desde menos infinito hasta infinito. Ya tenemos la respuesta al rango de esta función. El rango de esta función son todos los números reales desde menos infinito hasta infinito. Es una de ambas, ¿eh? No estoy diciendo dos cosas diferentes. Todos los números reales o desde menos infinito hasta infinito, estoy hablando de lo mismo. Ahora vamos a revisar si esta opción se encuentra dentro de los incisos que me da el examen como posible respuesta correcta. Inciso A, menos infinito a menos 2. B, menos infinito a 2, intersección con 2 a infinito. C, menos infinito a 2. D, menos infinito a 2, unión con 2 a infinito. Si vemos todos estos incisos, ninguno de ellos se parece a lo que yo les acabo de comentar. Entonces, vamos a revisar qué es lo que está pasando. ¿Ya anotaste esto? ¿Ya te lo aprendiste? Espero que sí, porque lo voy a borrar en un par de segundos. Yo ya sé que el rango de mi función va en el intervalo desde menos infinito a infinito, pero no lo encuentro dentro de mi solución. Entonces debemos de recordar de qué se trata el tema de uniones e intersecciones de intervalos. Para esto vamos a ver dos ejemplos. El primero de una intersección, la intersección del intervalo que va de 2 a 5 con el intervalo que va de 3 a 7. Ambos están con corchetes, ¿por qué? Porque tanto el 2 como el 5, el 3 y el 7 forman parte de ese intervalo. Cuando están entre paréntesis, ese número no forma parte del intervalo, sino el inmediato superior o el inmediato anterior, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, ¿a qué se refiere esta intersección de los intervalos 2 a 5 y 3 a 7? Va a ser el intervalo que pertenezca a ambos intervalos. Muy importante, una intersección quiere decir intervalo que pertenezca a ambos intervalos. Muy bien, entonces yo tengo dos intervalos. El primer intervalo va desde 2 hasta 5. Del número 2 al número 5 es mi primer intervalo. Y el segundo intervalo va desde 3 a 7. De 3 hasta el 7. Entonces, cuando dos intervalos se están intersectando, este es el símbolo de intersección, muy importante. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a obtener como resultado aquel intervalo que forme parte de ambos intervalos. En este caso es esta sección. Esta sección pertenece tanto al intervalo de 3 a 7 como al intervalo de 2 a 5. Y si analizamos cuál es ese intervalo, vamos a observar que el intervalo al que les hago mención es aquel que va desde 3 hasta 5. Entonces, la intersección de los intervalos 2 a 5 y 3 a 7 va a ser 3 a 5. ¿De acuerdo? Esto es muy importante entre corchetes ambos, porque ambos pertenecen a mi intervalo. Entonces, de nuevo, esto es trascendental para entender las opciones que me está dando el examen. Pero, ¿qué va a pasar cuando esto sea una unión? Vamos a ocupar los mismos intervalos, pero no vamos a hablar de una intersección. Ahora vamos a platicar de una unión. El símbolo de la unión es como si fuera una U. Entonces, ahora esta representación me está diciendo la unión de los intervalos 2 a 5 y 3 a 7. De nuevo nos colocamos sobre nuestra recta numérica y el primer intervalo viene desde 2 a 5. Es el mismo intervalo que ya vimos, de 2 a 5. Esta es la representación de mi primer intervalo. El segundo intervalo va de 3 a 7, es decir, desde 3 hasta el número 7. Entonces, hace rato vimos que cuando se intersectan dos intervalos, únicamente el resultado es aquel intervalo que forme parte de ambos. Ahora, cuando se están uniendo los intervalos, ¿cuál va a ser el intervalo resultado? Va a ser
todos aquellos números que formen parte de ambos intervalos, o de uno o de otro, no hay ningún problema. Entonces, prácticamente los estoy uniendo. El resultado de la unión del intervalo 2 a 5 y 3 a 7 va a ir desde el 2 hasta el 7. Y entonces, mi resultado será el intervalo de 2 a 7. Muy bien, entonces esto es una unión de intervalos. Ahora, ya que sabemos esto, podemos interpretar qué es lo que nos quiere decir el examen con las respuestas que nos está dando como posible respuesta correcta. Vamos a analizar los incisos. Inciso A, desde menos infinito hasta menos 2. ¿Qué quiere decir este intervalo? Quiere decir que todos aquellos números que sean menos 2 o mayores no forman parte de la solución, no forman parte del rango de mi función. Entonces, esta no es la respuesta correcta. El B vamos a dejarlo ahorita para analizarlo a profundidad. ¿Por qué? Porque quiero que revisemos el C. El C tampoco es respuesta correcta. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es el intervalo desde menos infinito hasta 2. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos números mayores de 2 o iguales a 2 no forman parte del rango según lo que dice este intervalo. Entonces tampoco es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque yo ya dije que mi rango cubre todos los números reales, que son desde menos infinito hasta infinito. Vamos a analizar el inciso B y el inciso D. ¿Qué me dice el inciso B? Me dice que es la intersección de los intervalos de menos infinito a 2 y de 2 a infinito. Vamos a revisarlo. Muy bien, este es mi inciso B. Menos infinito a 2, intersección con 2 a infinito. Vamos a verlo en forma de recta numérica. Siempre es un poquito más sencillo así, aunque a veces a simple vista se puede ver. Por ejemplo, yo aquí a simple vista puedo ver que la intersección de estos dos intervalos únicamente es el número 2. ¿Por qué? Vamos a verlo. Muy bien, vamos a presentar el primer intervalo en la recta numérica. Vamos a suponer que el número 2 se encuentra aquí. A la izquierda del 2 son todos aquellos números menores de 2 y a la derecha del 2 son todos aquellos números mayores de 2. Entonces mi primer intervalo viene desde menos infinito hasta el número 2. ¿Ok? Este lo dejo abierto porque, bueno, viene desde la izquierda, desde el menos infinito. Muy bien. Entonces, este es mi primer intervalo. Segundo intervalo va desde el 2 hasta el infinito. ¿Qué quiere decir? Que va desde aquí, desde este mismo 2 hasta el infinito. Son dos intervalos diferentes. Y aquí me está hablando de la intersección. ¿Qué quiere decir? Los números que formen parte de ambos intervalos. Y si revisamos, el único número que forma parte de estos dos intervalos es el mismo número 2. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la intersección de estos dos intervalos de menos infinito a 2 y de 2 a infinito? La respuesta es el número 2, únicamente él. Ahora vamos a revisar qué pasa con la unión de estos intervalos. Entonces, en lugar de estar esta U invertida, ya vimos que el inciso B no es la respuesta correcta. ¿Por qué el inciso B no es la respuesta correcta? Porque únicamente me está hablando del número 2, la intersección de estos dos intervalos. Vamos a ver qué pasa con el inciso D, que me dice la unión del intervalo de menos infinito a 2 y de 2 a infinito. Volvemos a representar los mismos intervalos, el primero de menos infinito a 2 y el segundo de 2 hasta infinito. Y recordamos, cuando es una unión, estamos hablando de que vamos a establecer dentro de mi intervalo a ambos números, tanto los que forman parte del primer intervalo como los que forman parte del segundo intervalo. Y entonces, eso haría que mi resultado sea todo el intervalo que viene desde menos infinito hasta infinito, es decir, la unión de menos infinito a 2 con corchete y de 2 con corchete hasta infinito va a ser desde menos infinito hasta infinito, es decir, lo que yo determiné como el rango de mi función. El inciso que da respuesta correcta a mi ejercicio es el inciso D, la unión de los intervalos de menos infinito a 2 y de 2 hasta infinito. ¿Y qué te pareció este ejercicio?
un poco complicado, ¿no? Pero bueno, es bastante sencillo después de estudiar mucho, así que sigue revisando los videos de mi lista de reproducción para ingreso al nivel superior en México. Dale like a este video, compártelo con tus amigos y si te gustó y te sirvió mi material, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte en cuanto suba un nuevo de estos videos. Eso ha sido todo, nos vemos la próxima, chao.